Y estamos de vuelta y seguimos avanzando. Vamos a utilizar la tecnología para darle la bienvenida a don Alberto Cheuquelafe y a doña Margarita Vargas López. Son candidatos a la convencional constituyente el próximo 10 y 11 de abril. Entiendo en representación ambos de el pueblo mapuche. Ante todo, un abrazo virtual, a lo menos, ¿no? Desde Punta Arenas, desde el extremo más austral del mundo. Gusto de saludarles a ambos. Sean bienvenidos a Polar Comunicaciones. Hola, muy buenos días, Vladimiro. Una pequeña precisión. Mi nombre es Iván Cheuquelaf y yo represento al pueblo mapuche, y Margarita Vargas representa al pueblo cahuéscar. Exacto. En la convención. Ah, Margarita es cahuéscar, de la zona, de la región austral, del sur, donde el mundo se termina. Iván, vamos a tener entonces la oportunidad de intentar mantener una muy riquísima información, esencialmente informativa. Primero quiero conocer de ambos, de los dos, de Iván y Margarita, ¿cuál es la mirada que tienen respecto al acuerdo por la paz y la nueva constitución efectuado en el mes de noviembre del año 2019, post-estallido social, y donde posterior a ese acuerdo, días después, se acordó, no exento de polémicas, otorgar escaños reservados dentro de los 155 a los pueblos originarios? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen frente a este acuerdo y que le permiten hoy estar en la carrera para constituirse en convencionalistas constituyentes? ¿Quién arranca? Iván, sí. Te escucho. Ya, perfecto. Vladimiro, mira, bueno, respecto de ese acuerdo, tenemos que también acordarnos de que esos días fueron sumamente difíciles. Transcurrieron bastantes días antes de que se llevara a cabo ese acuerdo, y bueno, varios echamos de menos un actuar más proactivo del Parlamento, del Congreso Nacional. Ese acuerdo fue bastante como con tirabuzón. Recordemos que hubo muchísimos días en donde estuvimos bastante en ascuas y veíamos que muchos políticos no atinaban mucho a dar con la solución, y vimos también que en los medios de prensa tampoco aparecían mucho. Yo creo que estábamos todos con mucho miedo por lo que podía pasar, y bueno, gracias a Dios llegamos a esa instancia en donde se abrió esa posibilidad de acordar una salida política al estallido social, a la convulsión social que vivimos a fines del año pasado. Y bueno, yo creo que fue la mejor salida, una salida democrática, una salida política, y el tema de los escaños reservados se venía conversando hace muchísimo tiempo. Recordemos también que el proyecto de reforma constitucional que se presentó fue por Chile Vamos, ya por diputados de Chile Vamos, se presentó el proyecto de reforma constitucional para que los pueblos indígenas tuvieran cabida en la Convención Constitucional, y también fue muy difícil la discusión hasta última hora, hasta los últimos plazos que podían permitirnos inscribir nuestra candidatura con el resto de los candidatos de los otros cargos de elección popular. Tuvimos la posibilidad de ser parte de este importante hecho histórico, de este momento constituyente, ¿ya? Y claro, la discusión estaba si es que los 17 estaban fuera de los 155 o dentro de los 155, y hasta última hora esa fue la discusión, y finalmente salió humo blanco, y estamos acá con Margarita, y podemos participar y podemos representar o aspirar a representar a nuestros pueblos en la convención. Margarita representa a los pueblos originarios cahuéscar, de esta zona sur austral de Chile. Son distintas las demandas, evidentemente, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Las del pueblo aymara, por ejemplo, la del pueblo mapuche, la del pueblo cahuéscar, que me imagino deben ser similares a la del pueblo yagán. Entonces quiero consultarle a Margarita cuáles son las demandas esenciales y qué significa para ustedes llegar a representar a sus comunidades en este hecho tan trascendental e histórico. Perdón por la redundancia, pero es un hito histórico en la historia de la patria. Uno, el hecho de poder, ustedes como representantes, hacer los cimientos de esta nueva casa para Chile. Luego, incorporar por primera vez a los pueblos indígenas y darle voz, pocas veces escuchados, a los pueblos
originarios, indígenas del sur, en este caso, Cahuéscar y Yaganes. No están desafortunadamente en los Segnan, pero quiero escucharte, Margarita, sobre aquello. Buenos días, don Vladimiro, a la Radio Polar y a toda la comunidad magallánica que en estos momentos nos está escuchando, y agradecer también a Iván Chauquelaf, que lamentablemente no pudiste viajar, Iván, así que tenemos la fortuna de poder conectarnos a través de la tecnología, así que te deseamos mucho éxito. Sabemos que estás trabajando arduo por tu pueblo, así que muchas gracias. Y respecto al tema que estaban hablando hace poco sobre este pacto social, en cuanto a los pueblos originarios de la Patagonia, claramente es un espacio que nosotros nos hemos ganado durante estos 30 años donde hemos avanzado, que a pesar de que ha sido lento, este avance, estamos hoy día presentes en este nuevo escenario, y yo llamo principalmente a mis hermanos del pueblo Cahuáscar que estemos unidos para poder participar activamente el 10 y 11, en el día histórico para Chile y histórico para los pueblos originarios también, porque vamos a tener representación y vamos a tener voz para poder poner sobre la mesa aquellos derechos que han sido históricos. ¿Cuál es el padrón Cahuáscar? ¿Cuántos son hombres y mujeres habilitados para pronunciarse el próximo día 10 y 11 de abril, Margarita? Se habla de una población, bueno, ese es el informe que envió CERVEL, de una población de 600 personas Cahuáscar, quienes van a tener que elegir a un representante. Habemos 5 candidatos en estos momentos en dupla, que va por la paridad de género, como le dije en un momento, somos 5 parejas, de los cuales muchos van a estar, va a haber una papeleta especial de pueblo originario, pero muchos van a estar representados por un símbolo que va a identificar también la historia de nuestro pueblo, quienes eligieron representarse de esa manera. En el caso nuestro, nosotros vamos a estar representados por un canasto, para aquellas personas que no saben leer ni escribir, también nos pueden identificar de esa manera. También existe la posibilidad para aquellas personas que no saben leer ni escribir, que vayan acompañados de alguna persona de su extrema confianza que lo acompañará en este trámite muy histórico para nosotros en la región. Iván, evidentemente aquí estamos hablando de un padrón de 600 Cahuáscar, entiendo que son poco más de 150 Yaganes, 160, 170 Yaganes, vale decir, un padrón relativamente pequeño. Si lo comparamos con los aymaras, donde hay más de 200.000, y con los mapuches, ¿cuántos son los mapuches que estarían habilitados para votar el próximo 10 y 11 de abril, Iván Chauquelaf? Sí, Vladimiro, como señalaba Margarita, el CERVEL elaboró una nómina con el curso de una base de datos de diferentes fuentes, ya obviamente las que tenía CERVEL, las que tenía CONADI, y en función de eso elaboró una nómina de aproximadamente 1.300.000 y un poco más de electores de pueblos indígenas en total. Estadísticamente, la población indígena mapuche es la mayoritaria en nuestro territorio nacional y representa aproximadamente un 90%, ¿ya? Un 90% de ese 1.300.000, es decir, aproximadamente 1 millón de personas mapuches pueden votar. Y se da la curiosidad, Vladimiro, que en la región de Magallanes es la región que proporcionalmente tiene más población mapuche en todo el territorio nacional. Un 20% de la población regional total es mapuche. Y eso es un dato que no es muy conocido, y lo ponen en el primer lugar de las regiones que tiene población indígena. En electorado, si traducimos eso en electores, en esta elección aproximadamente van a votar en Magallanes, o pueden votar en Magallanes por convencionales de pueblo indígena, en este caso mapuche, cerca de 25.000 personas. Es decir, hay muchas personas que están habilitadas en Magallanes y principalmente en Punta Arenas para votar por convencionales mapuche. Perdón, Iván. Y se da también la casualidad, perdón, Iván, Vladimiro, ¿pero qué porcentaje? De que yo nací en Punta Arenas. Yo quería también compartir eso. Claro. Mi familia materna está toda en Punta Arenas,
y soy parte también de esos 25.000, ¿ya? Es como mi región de origen, ¿ya? Y por eso yo también tenía muchas ganas de ir hoy día y ayer y hoy día a estar en la región haciendo campaña, y lamentablemente no pude viajar por temas administrativos, y hay algunos requisitos adicionales para poder ingresar que los desconocía, pero bueno, fue lamentable, pero yo creo que estamos acá y es parte de eso, es parte de mis ganas también de poder representar al pueblo mapuche de la región de Magallanes, que curiosamente son muchos y no tienen un candidato o un escaño en regional para la convención. Es que yo creo, Iván, que es muy importante el dato que tú nos acabas de entregar. Yo creo que hay un desconocimiento de que el 20% del padrón mapuche de 1 millón está aquí en la región de Magallanes. No. Un 20% de la población de Magallanes es mapuche y 25.000 de ellos, o sea, hay 25.000 electores 25.000 electores. 25, un número no menor, incuestionablemente. Es una de las comunas que tiene más población, Punta Arenas, una de las comunas que tiene más población mapuche a nivel nacional. El grueso se concentra incuestionablemente entre la 8ª y 9ª región, ¿sí? Nuevamente es una de las curiosidades de los datos demográficos. La gran parte del pueblo mapuche está concentrada en la región metropolitana, ya un 33%. En la región de la Araucanía un 20%, y en el resto de las regiones se reparte el otro 50%. Bueno, ustedes van a tener la oportunidad, ¿no? Los originarios, los descendientes de los originarios mapuches tendrán la posibilidad de votar por mapuches en Punta Arenas si es que así lo estiman. No es obligatoriedad, porque pueden votar también por las listas de los distintos pactos e independientes. Lo mismo ocurre con los pueblos yaganes, que van a ser aquí representados en la región de Magallanes, y con los pueblos cahuéscar. Vale decir, hay libertad para votar. No así quienes nos pertenezcamos a los pueblos originarios. Nosotros, si yo tuviera la voluntad de votar por Iván Cheuquilaf, no lo podría hacer. Estoy impedido. No. Exacto. Y eso uno podría mirarlo el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Uno decir, pucha, ¿sabes qué? En realidad eso nos perjudica a los pueblos indígenas porque las personas no van a votar por su representante. Y eso mirando el vaso medio vacío, pero mirando el vaso medio lleno, bueno, es función de los candidatos, en este caso nosotros, y Margarita también respecto al pueblo cahuéscar, de encantar a la gente con nuestras propuestas, con nuestras ideas, y de que también quieran votar por representantes de sus pueblos respectivos, ¿ya? Es responsabilidad de los candidatos, pienso yo, finalmente. Margarita Vargas está con nosotros, ella es representante en esta Convención Constitucional de los Pueblos Cahuéscar. Me decía de que son 5 parejas, son 600 voluntades las que podrían manifestarse. ¿Cuál es la bandera de lucha de hoy en esta Convención Constitucional de los Pueblos Cahuéscar, Margarita? Bueno, don Vladimiro, hay varios ejes de desarrollo y demandas que han sido inconclusas durante estos 30 años, desde que se creó la ley indígena y desde que se levantó la Oficina de Asuntos Indígenas de Punta Arenas. Pero principalmente hay que revisar, consensuar con las comunidades el tema de la ley, algunos artículos de la ley indígena, que es lo que más me preocupa a mí, porque de ahí es donde emanan las acciones o las propuestas que presenta el Estado. Por ejemplo, en el artículo de la ley indígena señala, el artículo 10, señala que son indígenas, y aquí Iván, te voy a pedir ahí, bueno, son indígenas los mapuches, aymares y atacameños. Eso es lo que dice la ley indígena. Y las comunidades indígenas, Cahuáscar y Yagán. O sea, si una persona... ¿Y por qué no los celnan? Los Selknam, bueno, históricamente se habían conocido como un pueblo que estaba extinto, pero eso es lo que se quiere, pero en realidad lo que quiere la sociedad, como que siempre nos
estigmatizan de una manera como que estamos ya en fase de extinción, como que ya los pueblos originarios ya no existen, pero hoy día existe una organización de los hermanos Selknam que están organizados ya y han avanzado en el Parlamento para el reconocimiento de la ley indígena. Ellos son un pueblo que están vivos, están en distintas regiones del país, pero presentes. Sin embargo, la ley indígena lo que señala es que son comunidades indígenas, los Cahuáscar y Yaganes, los que pertenecen a las comunidades. Y eso es un tema que hay que arreglar, que hay que resolver, porque una persona que no cumple con los requisitos para poder constituir una comunidad, que los requisitos son 8 miembros para que quórum para que se puedan constituir, el que no puede queda ahí al debe, no puede optar a los beneficios que el Estado tiene para los indígenas de la región de la Patagonia. Entonces es un alcance importante que hay que revisar. Y por otro lado, don Vladimiro, bueno, y a toda la comunidad, yo les cuento que he visitado bastante la familia y en realidad la situación social es muy... me preocupa esa situación. Hay mucha necesidad de trabajo, hay mucha necesidad de emprendedores que están desarrollando sus actividades económicas y no tienen los recursos para poder emprender o un pequeño capital para poder emprender sus negocios. Entonces ya tienen que empezar a postular a los distintos fondos concursables y es ahí el problema, que la mayoría de los puntajes son para las comunidades. Las personas indígenas no pueden votar en igualdad de condiciones con sus hermanos porque quedan en desventaja al no tener una comunidad indígena. Iván, perdón, Margarita, complementa la idea. Margarita, complementa la idea. ¿Algo más querías agregar? Bueno, y todas las demandas que hemos trabajado por años, que es el reconocimiento principalmente del pueblo, de los pueblos originarios, y eso ya es un avance porque para eso estamos acá, para trabajar para el reconocimiento de un pueblo vivo que tiene su historia y su cosmovisión, y lo que más me motiva a mí también es la protección del patrimonio, la protección del patrimonio inmaterial y material. Me refiero a los cuentos, la lengua, el rescate de la conservación de la lengua originaria. Iván, tú resides en Santiago, eres abogado de la Universidad de Chile, has ocupado cargos de relevancia, de importancia en los distintos gobiernos. ¿Cómo llegas tú a ser representante de uno de los representantes del pueblo mapuche? ¿Cuántos son los candidatos, hombres y mujeres, que representarán en esta convencional constituyente al pueblo mapuche, Iván Cheuquelaf? Sí, Vladimiro, yo, debo ahí señalar también que estudié en la Universidad Católica de Santiago, de la Universidad Católica de Chile. En la Pontificia Universidad Católica. En la Pontificia Universidad Católica, sí. Yo tuve el privilegio, Vladimiro, de poder trabajar en el servicio público aproximadamente más de 10 años, ¿ya? Y tuve la suerte de ingresar nuevamente a la oficina de CONADI de Santiago, ¿ya? Y ahí pude trabajar en políticas públicas relacionadas con pueblos indígenas, y de ahí en adelante me tocó todo el periodo de la implementación del convenio número 169, y en buenas cuentas he estado trabajando en varios ministerios, en varios servicios públicos, entre ellos el Servicio de Evaluación Ambiental, siempre relacionado con la implementación de derechos de pueblos indígenas, principalmente el derecho de consulta. Entonces he estado toda mi carrera profesional he estado vinculada al tema de pueblos indígenas, y he también participado como asesor de comunidades indígenas en procesos de consulta. Acá en la región metropolitana hay una comunidad mapuche que se llama Calfulicán, que es muy activa políticamente en procesos de participación de políticas públicas, y he tenido también el privilegio de contar con la confianza de ellos para poder asesorarlos en esos procesos. Así que he estado bastante vinculado con el mundo indígena y mundo mapuche, y bueno, hasta hace poco fui subsecretario de Minería, tuve que renunciar al cargo para poder inscribirme en candidatura, y lo hice convencido de que este es el momento para solucionar los problemas que tienen los pueblos indígenas con el Estado de Chile. Ya en la Carta Fundamental, en la Constitución, es el mejor espacio para poder empezar a resolver la cuestión indígena. ¿Quién te elige como candidato? ¿Quién te elige como candidato, Iván? ¿Cómo se eligen los candidatos?
Bueno, los candidatos, como todos los candidatos, primero uno tiene que tener ganas, ¿ya? Tiene que tener ganas de poder de participar y después tiene que tener un apoyo. En el caso de los pueblos indígenas, en los escaños reservados, teníamos que contar con el patrocinio de 120 personas naturales o con el patrocinio de organizaciones indígenas. Yo opté por el patrocinio de organizaciones indígenas con las que yo había trabajado y conté con la confianza de ellos para proponer mi candidatura. Ahora, ¿cuáles son las principales reivindicaciones que tú crees deben estar en la nueva Constitución a partir del próximo año y que dé satisfacción, aparte de las demandas de los pueblos indígenas, con los cuales hay que llegar fundamentalmente a un acuerdo, y entiendo a un acuerdo político, a través de la política, de la alta política? Sí, mira, yo tengo tres ejes centrales, Vladimiro. Uno archiconocido, que es el reconocimiento constitucional, pero yo lo vinculo, al igual que muchas otras personas en el mundo indígena, con la implementación de los derechos establecidos en tratados internacionales. Es decir, el reconocimiento constitucional tiene que estar, pero tiene que estar vinculado en cada una de las materias que aborden estos tratados internacionales en la Constitución. Por ejemplo, salud, derechos de propiedad, actividad económica, educación, cultura, etcétera. No solamente un artículo en donde nos reconozca la existencia y valore nuestro aporte a la sociedad, sino que también se concrete en la implementación de derechos que están estableciendo instrumentos internacionales. Y para que eso sea posible, para que la agenda legislativa y de los pueblos indígenas avance a un buen ritmo, es necesario contar con un Consejo Nacional de Pueblos con rango constitucional. Es decir, que sea un órgano constitucionalmente autónomo como la Contraloría, el Banco Central, etcétera, para que exista este diálogo político. Perdón, Iván, ¿Chile debe ser un Estado plurinacional, pluricultural en su nueva Constitución? Yo me he hecho bastante la pregunta y desde lo que yo he visto, desde lo que yo he vivido, el 70% de la población indígena vive en la ciudad. Vivimos muy complementados e integrados en el resto de la sociedad. Uno va al banco, va a un servicio público y se encuentra con personas que son mapuche, que son cahuescas, y yo creo que no creo que esté como la realidad fáctica para hablar de plurinacionalidad. Yo sí creo que debería establecerse un Estado pluricultural, ¿ya? Ahora, si durante el diálogo político que se dé en la Convención Constitucional hay muy buenos argumentos, que yo no los conozco, que hay muy buenos argumentos para reconocer un Estado plurinacional, yo estaría abierto a conversarlo. Pero ojo, cuando yo hago la pregunta de que qué derecho adicional tendrían los pueblos indígenas si es que se reconociera un Estado plurinacional, la respuesta es ninguno adicional a los que ya nos reconoce como pueblo el convenio 169 y la declaración de la ONU de los derechos de los pueblos indígenas. Entonces yo creo que es una discusión más bien teórica, académica, que no tiene muchos efectos prácticos. Y por lo mismo estoy abierto a conversarlo. Pero inicialmente yo voy por un Estado pluricultural. Iván y Margarita, espero yo antes del 10 y 11 de abril tener una nueva oportunidad para volver a hablar con ustedes, para conocer la mirada que tienen respecto al futuro del país en general, de Chile, del Estado de Chile en general y de los pueblos originarios en particular. Ha sido un gusto, Iván Cheuquelaf y Margarita Vargas, tenerlos hoy aprovechándonos de la tecnología en los hogares de todos los habitantes de la región de Magallanes. Hasta una muy próxima oportunidad y muchísimas gracias por compartir. Muchas gracias, Vladimiro. Y recuerden votar 113 el 10 y 11 de abril en Pueblo Mapuche. Gracias, Iván. 113. Margarita. Gracias. Chao, Margarita. 114, Margarita Vargas y José Fernández López, Cahuáscar. Vamos por una nueva constitución con pertinencia de pueblos originarios. Muchas gracias. Un abrazo virtual para ustedes. Muchísimas gracias. Chao, muy Iván. buenos días. Gracias. Adiós, Margarita. Chao, Vladimiro. Nos estamos encaminando ya a las 10:30 de la mañana, momento oportuno para hacer un breve alto y ya retornamos. Pausa y el retorno ya se viene.